Dr. Subramanian es to profesor de introduce oftalmología, Dr. neurología y Subramanian is neurocirugía de professor la Escuela de of Medicina de la ophthalmology, Universidad de neurology, and Colorado. neurosurgery of Hizo un doctorado en genética molecular en el Baylor Colorado College School of of Medicine en Medicine. He Houston. did a PhD in Ha sido profesor en el genetics. Wilmer Eye Institute de la Universidad Johns Hopkins. He's been Ha professor in servido Wilmer Eye como Institute oficial y Johns cirujano en la Hopkins. Armada He's de los worked Estados as a Unidos. surgeon in the U.S. Army. Es miembro fundador del Instituto Marcus de Salud Cerebral que mejora el Marcus Institute for Brain Health. Artículos de investigación y capítulos de libro, y es educador en diversas partes del mundo. Esta noche tiene un tema de neuropatía óptica traumática tan interesante. Le damos la bienvenida, doctor. Si puede empezar. Okay, thank you very much. Let me pull up my screen here. It's a great pleasure to speak to everyone tonight. Es un gran placer para mí dirigirme a todos ustedes acerca del trauma en neurooftalmología, específicamente la neuropatía óptica traumática. Sea como fuere, no hay gran cosa que decir acerca de la neuropatía óptica desde el punto de vista de traumatismos, pero para fines de esta charla, me referiré a un caso típico de un paciente con neuropatía del nervio óptico traumática, cuáles son las opciones de manejo y al final hablar un poco acerca del mecanismo en el cual esta neuropatía óptica traumática puede ocurrir y modelos animales que nos están ayudando a entender un poco mejor esta situación y que nos ayudan a establecer mejores tratamientos en el futuro. Entonces, no tengo conflictos de intereses que revelar para esta charla. El típico paciente con neuropatía óptica traumática se presenta acá, un conductor en sus 20s que está yendo a gran velocidad en la autopista. Se despista, patina, se sale de la pista, entonces se estrella, se golpea la frente contra el tablero y pierde la conciencia por alrededor de 15 minutos. Y cuando se le encuentra es llevado al hospital y aún en la ambulancia ya empieza a despertarse y a estar alerta, y unas 2 horas más tarde está totalmente alerta y está en capacidad de colaborar con el examen. Y en este momento en el tiempo se llama oftalmología y neurología. Quienes encuentran lo que está ocurriendo con este paciente no ve la luz en el ojo derecho, 6/6 de visión en el ojo izquierdo, una pupila hemogrótica en el ojo derecho y solamente con una respuesta consensual, los segmentos anterior y posterior completamente normales, la tomografía de la cabeza se hace, muestra que no hay fracturas en la cara, en el macizo facial, y no hay hemorragia de palidez en el disco óptico. Y este es un diagnóstico clínico de neuropatía óptica traumática, como dijimos. Al final de la charla vamos a señalar algunos estudios que han evaluado el mecanismo de cómo ocurre esta situación y mejorar nuestro entendimiento acerca de cómo ustedes como médicos son llamados a ver este tipo de pacientes. Ustedes arman una historia, al igual que los hallazgos del examen físico, para llegar a la conclusión que este paciente probablemente tiene neuropatía óptica traumática y pérdida de la visión como resultado. Entonces, cuando usted ve a este paciente, ¿qué es lo que quiere hacer? Tiene entonces el caso de un paciente con neuropatía óptica traumática aguda. ¿Y qué es lo que va a hacer en términos del tratamiento? Esteroides en dosis altas, recomendará descompresión quirúrgica de la órbita del canal óptica o de la vaina del nervio óptico. ¿Hay algún otro tratamiento médico que usted elegiría? O simplemente observación. Entonces, veamos esta encuesta. Entonces, si gustan ustedes votar, por favor. Esteroides en altas dosis, descompresión quirúrgica, otro tratamiento médico u observación. Bueno, esperemos a aquellas personas que están por votar. Ya tenemos con un 50% de la asistencia. Excelente. Bien,
Entonces, aquí terminamos la encuesta y compartiremos los resultados. Ustedes pueden ver que la mayor parte de quienes respondieron eligieron darles esteroides en dosis altas. Una cuarta parte de ustedes, 25%, observación, y unos pocos eligieron descompresión quirúrgica. Nadie eligió otro tratamiento médico. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde está la evidencia de sustento para este tipo de actitudes que he sugerido para ustedes? Ya que yo puedo decirles que cualquiera de estas es lo correcto o lo incorrecto. Entonces, vamos a ver aquí una serie de estudios que nos ayudan a entender esto. Sea como fuera, la neuropatía óptica traumática es una condición relativamente poco común en los Estados Unidos y Canadá, al igual que en otras partes de Europa Occidental. Mucho de la información que se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas proviene de Asia, de Sudamérica, de África, de lugares en donde los estándares de seguridad son buenos y las personas tienen mayor probabilidad de hacer cosas como manejar sin cinturón, manejar la motocicleta sin casco y tener entonces una enorme injuria en la cabeza que lleva a esta neuropatía traumática. Ahora, los estudios sobre trauma fueron publicados en 1999 y es un estudio fabuloso, el International Optic Nerve Trauma Study del año 99, pero realmente fue una serie de casos. No fue randomizado, incluyó a todos los pacientes con pérdida de la visión evaluada a 3 días de la injuria. Y hubo múltiples estrategias para el tratamiento. Se permitió utilizar cirugía, se permitió utilizar esteroides o simplemente observar a los pacientes de cerca. Y debido a que todas estas opciones estaban disponibles, tenían poder limitado para decirnos qué hacer. Y hubo numerosos factores distorsionantes. Entonces, cuando usted enfrenta este tipo de pacientes como el que les he mostrado, el estudio no hace gran cosa en cuanto a ayuda en términos de seleccionar qué hacer. Nos mostró más bien que corticosteroides en altas dosis y a corto plazo son seguros en estos pacientes que tienen neuropatía óptica traumática, por lo menos en esta investigación. Entonces, los pacientes en el estudio no sufrieron trauma, recibieron 500 a 1000 miligramos de total de metilprednisolona intravitro diaria en dosis únicas y no hubo resultados adversos de ello. Se sugirió que la decompresión del canal óptico tal vez era de utilidad cuando se podían identificar los fragmentos en el canal óptico y se estimulaba la toma de decisiones clínicas individuales, ¿no? Cuando ustedes van a la literatura y llegan al final del estudio, el estudio dice, le estimulamos para que usted tome sus propias decisiones, esto significa que el estudio no tuvo el poder para llegar a una conclusión. Y esto es para mostrarles entonces una de las fallas de esta investigación y por qué fue un buen esfuerzo, pero que no puede utilizarse para orientarnos en qué hacer. Si miramos la agudeza visual inicial de estos pacientes incluidos en el estudio, ustedes miran en particular a los 51 pacientes, el 40% que no percibían la luz al ingresar en el estudio. Si no hay percepción de la luz cuando ustedes ingresaron en el estudio, entonces es a mayor probabilidad de que va a ir a cirugía o esteroides en lugar que a observación. Entonces, 2/3 partes de los pacientes en total que fueron a cirugía en esta investigación no tenían visión de percepción de la luz al ingresar en el estudio. Solamente el 31% de los pacientes en el estudio que fueron tratados con esteroides no tenían percepción de la luz. Entonces, es un sesgo hacia hacer cirugía en los pacientes que tienen la peor visión. Y ustedes verán esto aún en los estudios con mejor diseño, a los cuales me referiré. Y que continúa habiendo entonces un sesgo significativo en el tratamiento. El paciente llega y la visión es solamente 6 en 12. Usted no les va a dar esteroides, usted va a observarlos a los pacientes, ¿no? Y quizás a buscar si hay defectos en el campo visual, pero si no hay percepción de la luz, bueno, decimos no tenemos nada que perder, entonces algunos irían a cirugía, ya que si no hago nada, entonces yo no creo que van a mejorar. Pero por cierto, realmente esto no sería cierto del todo. Entonces, desde entonces ha habido una serie de estudios que vamos a revisar. Esta es, creo, la revisión más reciente que evaluó el tratamiento de la neuropatía óptica traumática. Es del 2015, publicada por mi colega en Minnesota, Mike Lee, y aún este estudio del año 2015 llegó a la conclusión que todavía no hay evidencia confiable de que alguno de estos 3 tratamientos, cirugía, corticosteroides o simplemente observación, sea superior a los otros.
Y esto es realmente lo que queremos saber como médicos. Queremos saber cuál de los tratamientos es el mejor, ya que si el paciente está enfrente de nosotros, necesitamos estar en capacidad de hacer un estadiaje. Y le recomiendo esto porque sé que este es el mejor tratamiento. Yo sé, soy cirujano, sé que es difícil estar enfrente del paciente con neuropatía óptica traumática y decirles, yo no creo que debiéramos hacer nada, yo no creo que sea apropiado exponer el riesgo de esteroides o el riesgo de otro procedimiento. Entonces, la idea es hacer las cosas correctas, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de decirles. Entonces, vayamos por lo menos al tema de los esteroides y cirugía. La observación no necesita explicación y veamos la evidencia, entonces, para el tratamiento de los pacientes con neuropatía óptica traumática, con estas modalidades de tratamiento. Los corticosteroides han sido propuestos por décadas para muchos traumatismos o neurotraumas sobre la base de que cuando hay trauma neurológico hay hinchazón en los axones, hay hinchazón quizás en el nervio hacia un compartimento y al disminuir esta hinchazón entonces los esteroides también podrían disminuir el reclutamiento de factores inflamatorios que llegan al lugar de la injuria y los esteroides podrían entonces tener un efecto beneficioso en esta situación. En 1990 el estudio de injuria de la médula espinal en Estados Unidos fue publicado y se usaban esteroides en megadosis para injuria medular. 30 miligramos por kilo era la dosis de carga y 5.4 miligramos por kilo por hora en las siguientes 23 horas en pacientes que fueron tratados a unas 8 horas de la injuria de la médula espinal y mostrando un beneficio significativo en estos pacientes que fueron tratados con esteroides en comparación con aquellos que no fueron tratados. Entonces se estableció el estándar para estos pacientes en la injuria de la médula espinal. Luego hubo reportes de casos y sugerencias utilizando dosis similares de esteroides en pacientes que tuvieron traumatismos de la cabeza y mejorar entonces la evolución. Esto es variable. La randomización a esteroides después de un traumatismo en la cabeza significativo. Fabuloso, esto es para el estudio, pero en esta investigación los resultados fueron publicados en el 2005, después que el estudio fue detenido tempranamente. En esta investigación, iniciada en el 2001, se demostró entonces que no solamente hubo un beneficio en tratar a los pacientes con injuria de la cabeza no hubo beneficio con los esteroides, sino más bien aumentó la mortalidad y por eso se detuvo la evolución del estudio. Entonces, además de ello, la gráfica en el lado derecho nos muestra entonces que en esta investigación, un estudio realizado en animales que recibieron una injuria, que alguien cierre su micrófono, por favor, que está interfiriendo. Hay un micrófono que interfiere, por favor. Y los que fueron tratados con solución salina sin esteroides fueron mejor que aquellos que recibieron corticosteroides en megadosis. Entonces, esto estableció la idea que los esteroides pudieran ser negativos en la injuria aguda al nervio óptico. Entonces, no dar esteroides en megadosis a nuestros pacientes con esta neuropatía óptica traumática. Se les da dosis altas, pero no megadosis, sea 500 o 1000 miligramos de metilprednisolona. Entonces, ¿es esto de ayuda? Pero antes de ir allí, esta preocupación que se generó de dar esteroides a los pacientes con injuria de la cabeza y que pudiera hacerles daño, entonces, ¿qué porcentaje de pacientes con neuropatía óptica traumática tienen también una TBI? Hay pocos estudios en la literatura que miraron esto. Y como les mencioné, veo entonces no muchos pacientes con neuropatía óptica traumática, pero la TBI es un tema de interés aún en los pacientes con TBI moderada o severa, y en mi experiencia no tienen una elevada incidencia de neuropatía óptica traumática. En el estudio de la Universidad de Emory, publicado hace cerca de 20 años, ellos revisaron las historias de 326 pacientes con TBI que habían sido vistos. Casi todos vinieron de rehabilitación, de unidades de rehabilitación, entonces eran pacientes con injuria traumática bastante severa. 8% de ellos, 26, tuvieron evidencia de neuropatía óptica indirecta. Entonces, no es un número insignificante de pacientes. Entonces, es una población con sesgo. Estos son pacientes que fueron referidos al neurooftalmología debido a que tuvieron algún
tipo de molestia visual y que habían sufrido una injuria significativa en la cabeza. Si comparamos esto con el estudio que fue publicado el año 2005 en la revista AE, en donde miraron en forma prospectiva 200 pacientes con injuria cerebral traumática. Entonces, los siguientes 200 pacientes con injuria cerebral traumática eran pacientes hospitalizados, fueron examinados en forma prospectiva y no necesariamente tenían una queja visual. Calzaban con el perfil típico de pacientes de injuria cerebral traumática, la mayor parte de ellos jóvenes y la mayor parte varones. Y solamente uno tuvo neuropatía óptica traumática. Entonces, el 0.5% de estos 200 pacientes o de esta cohorte de pacientes tuvo una neuropatía óptica traumática. Y yo creo que esto refleja más la verdadera incidencia de la neuropatía óptica traumática en una amplia población de pacientes con injuria cerebral traumática y que son admitidos al hospital. Entonces, miramos a los pacientes con otros tipos de injurias y en una serie de más de 5.700 pacientes que tuvieron traumatismos faciales, fracturas en la cara, y que fue publicada en el Maxillofacial Journal, solamente 19 tuvieron pérdida de la visión. La mayor parte tuvo hemorragia orbitaria y uno tuvo neuropatía óptica traumática indirecta, solamente uno de ellos, lo cual nos dice entonces que los pacientes que solamente tuvieron trauma facial, la probabilidad de TON es excepcionalmente baja. Y en los pacientes que sufren de traumatismo cerebral pero sin quejas visuales, la probabilidad de una neuropatía óptica traumática también es muy baja. Pero en el trauma cerebral moderado y severo, suficiente para poner al paciente en rehabilitación, hay que sospechar que pudieran tener entonces la neuropatía óptica traumática. Injuria cerebral traumática. Injuria cerebral traumática, sí. Y neuropatía óptica también fue evaluada recientemente. Entonces, esto es en este año en la revista Neurooftalmología, 890 ojos con injuria en la base de datos de traumatismos del centro Walter Reed fueron estudiados. Y de estos 178 tuvieron una injuria neurooftálmica asociada. Y de estos 178 ojos con injuria, la injuria del nervio óptico se vio en 79 de estos pacientes. Ahora, es más probable que sean severas, accidentes de trabajo. Entonces, no es sorpresa que nuevamente un 8% de estos 890 ojos tuvieron injuria en el nervio óptico. Y lo interesante e importante para nosotros acá como oftalmólogos, neurólogos y neurooftalmólogos es que la injuria del nervio óptico estuvo asociada con injuria sistémica. Casi 6 veces de estos pacientes que tuvieron injuria neurológica sistémica también tuvieron injuria óptica. Entonces, y esto se muestra aquí en esta tabla, entonces la asociación entre la injuria neurológica sistémica o injuria traumática cerebral con, en particular, la injuria en el nervio óptico. Entonces puede verse que aquí hay una gran intervalo de confianza, una gran razón de probabilidades y un valor de P bajo para la asociación en injuria en el nervio óptico con daño neurológico sistémico y la injuria traumática cerebral. La injuria de los pares craneales también estuvo comúnmente asociada con la injuria traumática cerebral o con otras injurias neurológicas sistémicas. Otras cosas como ptosis y síndrome de Horner no estuvieron. Aún la abulsión del nervio óptico, el traumatismo directo del nervio óptico, donde hay una especie de arrancamiento, esto no sería más que en el traumatismo neurológico sistémico. Entonces, la neuropatía óptica traumática asociada con injuria neurológica sistémica. Entonces, vayamos de vuelta a la idea de tratar a estos pacientes con corticosteroides. La mayor parte de los pacientes con neuropatía óptica traumática no tienen una injuria en la cabeza. Entonces, podemos considerar, bueno, darles esteroides. Una revisión de Cochrane, que es una revisión de muy alto estándar, que evalúa estudios bien diseñados, controlados con placebo y a doble ciego. Esto fue realizado en el 2007. Identificaron 247 estudios que reportaron pacientes tratados con esteroides después de una neuropatía óptica traumática. Repitieron la búsqueda del año 2010 y encontraron 501 artículos al respecto. Y estas son diferentes estrategias de búsqueda, por eso se explica el número diferente de artículos. Y en la revisión más reciente del año 2013, ellos encontraron 378 referencias.
acerca del tratamiento de la neuropatía óptica traumática con corticosteroides. Entonces buscaron duplicación, diseños de estudios, resultados, un proceso iterativo al hacer una revisión de Cochrane para encontrar entonces la mejor evidencia disponible en cuanto a orientarnos acerca de qué hacer en los pacientes con neuropatía óptica traumática. Y lo que encontraron fue solamente un estudio, un solo estudio que cumplió con los criterios de calidad para ser incluido en esta revisión de Cochrane. Entonces, es una revisión de un solo estudio. Y este es el estudio. El estudio fue hecho por muy buenos investigadores y con un muy buen diseño, pero solamente son 31 pacientes. Estos 31 pacientes fueron recolectados a lo largo de más de 2 años. 16 años de edad o más, fueron vistos en un periodo de 14 días post-trauma y se les dividió en 2 grupos para el estudio. Uno para el grupo de tratamiento y el segundo para el protocolo de ONTT con esteroides. Entonces, 200 miligramos de metilprednisolona cada 6 horas por 3 días seguido por una titulación, reducción de la dosis por 11 días, o randomizados para placebo, infusión de salino, y luego se les da placebo por 11 días posteriormente. Todos fueron en seguimiento, ninguno se perdió el seguimiento, entonces estuvieron en capacidad de analizar a todos los pacientes en el estudio. ¿Qué encontraron? Encontraron lo que ustedes ven en esta gráfica. Al inicio, desde que fueron randomizados, había un poco de diferencia entre los dos grupos, aún con la randomización. La visión en el grupo de esteroides estaba un poco mejor al inicio. Y tuvieron un seguimiento similar a placebo en líneas sólidas, a placebo en línea punteada. Y el resultado visual final a 3 meses, aún pareció que había una tendencia hacia que los pacientes tratados con esteroides iban mejor en comparación con los que recibieron placebo, cuando se hace el control para diversos factores que fueron diferentes entre las 2 cohortes, y pueden ver aquí el intervalo de confianza tan amplio, no hubo diferencia significativa. Es un solo estudio prospectivo, sin mayor diferencia entre esteroides y observación, o placebo en este caso. Otra comparación prospectiva de esteroides y cirugía. Este es un estudio publicado este año del grupo de Taiwán. Los resultados han sido colectados entre el 2011 y 2013, si ustedes miran el artículo. Y esta es una serie de 30 pacientes. Y estos 30 pacientes fueron incluidos en el estudio y randomizados nuevamente para ser sometidos a cirugía de compresión del canal óptico. Luego diremos los detalles de esto. O para recibir corticosteroides. Y este fue corticosteroides en megadosis, no fue la dosis estándar de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona intravenosa. Estos eran 30 miligramos por kilo. Entonces, megadosis de esteroides contra decompresión del canal óptico. Todos estos pacientes sufrieron accidentes automovilísticos en el grupo de cirugía y algunos tuvieron otras fuentes de traumatismos en el grupo de tratamiento médico, pero cada uno de estos pacientes en el estudio tuvieron una fractura de los huesos del macizo facial. Entonces tuvieron aquí este tipo de compromiso que tenía que ver con la severidad del trauma, y entonces una tercera parte, la mitad de ellos tuvieron injurias intracraneales. Entonces fue interesante randomizar a estos pacientes para esteroides en megadosis, aun cuando una tercera parte tuvo una injuria intracraneana. Y es algo que yo no me sentiría cómodo de hacer debido a la información disponible. Y lo que encontraron es que los resultados visuales no fueron diferentes entre los dos grupos, pero debido a los pequeños números, y esta es la cosa para tener cuidado al analizar la información, debido a que son cifras pequeñas, se sugiere que los pacientes no tuvieron los que no tuvieron percepción de la luz tuvieron mejor eficacia del tratamiento. Y los que van a cirugía, en azul, en comparación con los que van a esteroides, ellos van mejor. Pero en los resultados reales, 6 pacientes en el grupo de cirugía no tenían percepción de la luz antes del tratamiento. El grupo de esteroides, solamente 4 pacientes, 22% de ellos tenían ausencia de percepción de la luz. Y después del tratamiento, algunos de estos pacientes mejoraron de no percibir la luz, percibir la luz y movimientos de la mano. Pero en el grupo de esteroides, 8 pacientes contaban dedos
y 4 pacientes tenían mejor visión que con Tardegos. Entonces, todos los pacientes ya tenían algo de visión y la totalidad de estos 12 mejoraron. Entonces, estos 8 que tenían visión de con Tardegos mejoraron con corticosteroides. Entonces, los estudios de este tipo, desafortunadamente, no nos ayudan. Se ve bien en el papel, pero realmente no son de gran ayuda. Hay otro estudio sobre el tratamiento, el cual creo que tiene buena evidencia para orientarnos en qué hacer. Este es un estudio en modalidad abierta, fase 3, multicéntrico, semi-experimental, lo cual significa que los pacientes fueron sometidos a un medicamento experimental, eritropoyetina, así como esteroides. Entonces, estos pacientes fueron enrolados en el estudio, tuvieron traumatismos a 3 semanas o menos antes del estudio, edad 5 años o más. Entonces, incluyeron niños, ya que se podía tener buenas evaluaciones visuales en por lo menos 5 años de edad. Estos pacientes, se excluyeron los pacientes con injurias de la cabeza, y ese fue un buen aspecto del estudio. Fueron randomizados para 1 de 3 opciones de tratamiento. Eritropoyetina, EPO, eritropoyetina, la que se utilizó para mejorar la cifra de glóbulos rojos, pero que parece tener un efecto neuroprotector en modelos animales y en algunos estudios en humanos. Reciben 10.000 unidades diarias, menos de 3 años, o 20.000 unidades por día si tenían 3 años de edad o más, y esto fue por 3 días. El grupo de esteroides, 250 miligramos de metilprednisolona intravenosa cada 6 horas por 3 días, es similar a ONTT, o van a observación y observan pacientes sin darle ningún placebo, simplemente los observan como pacientes ambulatorios en una modalidad a diario. Fueron 100 ojos incluidos en el análisis final. Y lo que encontraron en el estudio es lo siguiente. Aquí, esto resume muy bien la información, los resultados. Entonces se nos muestra que es el porcentaje promedio de mejoría. No nos dice la mejoría visual, sino el porcentaje de mejoría con respecto al basal, al inicial. Entonces, lo que se puede apreciar acá es que, si bien parece que los pacientes que reciben tratamiento médico, sea eritropoyetina o esteroides, parecen mejorar más rápidamente que los pacientes que simplemente quedan en observación, cuando usted mira los puntos finales de los resultados, que son de 6 a 9 meses después del traumatismo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos. Entonces, los autores muy claramente lo señalan en su artículo, que sus resultados no sustentan el uso de ninguna de estas 3 modalidades de tratamiento. Entonces, ¿qué hago yo con estos pacientes al final? Entonces, hay modelos animales que sugieren que bevacizumab, nosotros somos oftalmólogos, tratamos todo con bevacizumab anti-VEGF y tiene algún papel en la neuropatía del nervio óptico. Entonces, en un modelo de ratones donde se aplasta el nervio óptico y se inyectan los ojos con bevacizumab, se demostró que, si bien la droga en sí causa pérdida de células de los ganglios basales, mejora la sobrevida de estas células, mejor que placebo. Entonces, la fila superior son 21 días después de la inyección con bevacizumab, y la fila de abajo es sin inyección de bevacizumab, y hay una mejor sobrevida. Pero la inyección es a 30 minutos. ¿Qué paciente con trauma llega a 30 minutos de su accidente? Son pocos realmente. Entonces, les he mostrado que la evidencia en apoyo del tratamiento de pacientes con corticosteroides y quizás con eritropoyetina no es tan buena, o no ha demostrado que estos tratamientos sean mejores que simplemente la observación. ¿Qué hay con la cirugía? ¿Qué hay con la decompresión del canal óptico? La revisión de Cochrane que se intentó, encontró o no encontró ningún estudio que sea lo suficientemente bueno como para sustentar. Entonces, no tenemos ningún estudio randomizado que genere evidencia señalando que la cirugía funciona para la neuropatía óptica traumática. La idea subyacente a la cirugía tiene 2 bases. Un caso para la cirugía es cuando hay una hemorragia en la vaina del nervio óptico. Esta hemorragia en esta cubierta que presiona el nervio óptico y que da como resultado pérdida visual progresiva. Hemos escrito acerca de esto en términos de la técnica para hacer la cirugía, abriendo esta vaina y dejar que salga la hemorragia, y dejando evitando el síndrome comportamental del neuroradiólogo nos ayuda para ver cómo está esta hemorragia, y luego el oftalmólogo, el neurocirujano, que esté cómodo haciendo el procedimiento, trabaja rápidamente.
La decompresión del canal óptico se ha convertido en un tratamiento favorecido en varias partes del mundo, particularmente en China, para la neuropatía óptica traumática. Y la decompresión del canal óptico fue propuesta por primera vez en los pacientes que tuvieron esta neuropatía óptica con fractura del canal óptico, con desplazamiento de fragmentos de hueso hacia el canal óptico, estrechando el canal óptico y probablemente causando una compresión en curso del nervio. Entonces, en este estudio de neuropatía óptica traumática, el IONTS, especialmente cuando los pacientes posteriormente están perdiendo la visión en la presentación de la decompresión del canal óptico, parece mejorar o estabilizar la visión. Y luego esto tiene sentido si es que tenemos una compresión en curso. A partir de un fragmento del canal, entonces podemos mejorar la visión retirando los fragmentos. Pero desde entonces, la idea es hacer la decompresión y dejar intacto el canal óptico con la idea de que quizás el nervio está hinchado por el traumatismo, por la injuria, y que si usted ingresa donde está señalando la flecha hacia la protuberancia del canal óptico, hacia el seno esfenoidal, entonces el seno esfenoidal anterior y etmoidal posterior, entonces la cirugía, los cirujanos de otorrino utilizan una especie de microcureta, una especie de talatro, y entonces es aquí donde la flecha señala la salida del nervio óptico y se ha liberado la obstrucción, liberando la porción medial e inferomedial del hueso que lo cubre. Se ve un paso controversial donde se usa un cuchillo sickle para abrir la cubierta de dura del nervio óptico. Imagínense lo que sale cuando usted abre esta cubierta de dura, líquido cefalorraquídeo. Y ha habido casos de fugas persistentes de líquido cefalorraquídeo después del procedimiento. Entonces no está claro si esto realmente es necesario, ya que simplemente al retirar el hueso permite que el nervio se expanda. Entonces, un estudio típico como el que les mostré publicado este año de compresión endoscópica del nervio óptico tiende entonces a reclutar o intenta enrolar a varios pacientes, tales como individuos o estas series de individuos que tienen una variedad de injurias. Algunos han sufrido fracturas del canal óptico, 9 tuvieron fracturas en esta serie, 7 no la tuvieron, y 8 de ellos no tenían percepción de luz. La mitad de los 16 pacientes del estudio no percibían la luz. ¿Y qué se encontró? Ellos encontraron que de los pacientes que no tuvieron percepción de la luz antes de la cirugía, todos permanecieron igual, sin percepción de la luz. Diferente resultado al de estudio de trauma del nervio óptico. Si tenían percepción de la luz o mejor visión, entonces algunos de ellos, 3 de estos 8 pacientes tuvieron recuperación. Entonces solamente 3 de 16 pacientes tuvieron recuperación de la visión después de hacerse la cirugía. Entonces lo que concluyen los autores es que usted debe hacer cirugía para la neuropatía óptica traumática, debido a que los 16 pacientes, 3 mejoraron. Yo no estoy seguro si esto es una muy buena conclusión. Y aquí tenemos un estudio un poco más grande, es quizás el más grande de la literatura, acerca de la eficacia de la cirugía de compresión endoscópica del canal óptico, como les he mostrado en las fotografías anteriores. Entonces, ellos evaluaron aquí, o se pregunta si la presencia de la fractura afecta a la evolución. Entonces, la idea es que si tiene una fractura en el canal óptico, quizás esto significa entonces que el paciente ha tenido un traumatismo mucho más severo en comparación con los pacientes sin fractura del canal óptico y que podrían ir mejor haciendo la cirugía en los pacientes que no tienen fractura en comparación con aquellos que tienen fractura. Esta es la idea subyacente. Ellos evaluaron 1.275 ojos, muchos ojos a lo largo de 8 años de varios hospitales en China. 895, la mayoría tuvieron fractura en el canal óptico y fueron vistos en tomografía o en el momento de la cirugía. Van a cirugía si la visión era peor que 20/100 y si no había mejora después de 4 o 5 días en lo que se llamaba el manejo conservador. Esto no significaba observación, esto significaba darles metilprednisolona intravenosa durante 2 a 5 días, más factor de crecimiento neural en inyección intramuscular y otros tratamientos de elección. Se excluyó del estudio si la cirugía había sido hecha más de 14 días después del trauma. Y lo que se encontró en el estudio, se encontró, y no fue ninguna sorpresa, que los pacientes que tuvieron desplazamiento de la fractura desplazada del canal óptico con y sin estrechamiento del nervio, tuvieron una peor visión al inicio
en comparación con los pacientes que no tuvieron fractura en el canal óptico o que no tuvieron fractura desplazada. No es ninguna sorpresa. Trauma menos severo, mejor visión al inicio. Ellos evaluaron la capacidad de la visión de los pacientes para recuperarse con la cirugía sobre la base del estado inicial, y lo que ellos encontraron fue que no fue ninguna sorpresa. Este es un artículo publicado. Entonces, ellos sugirieron entonces que en todos estos casos pudieron tener un muy buen efecto al hacer la descompresión quirúrgica, sea o no que la fractura estaba presente al inicio. Y es interesante señalar que hallaron que el grupo con menos efectividad fue aquellos pacientes que se llamó fractura oculta del canal, aquellos que no necesariamente era visto en la tomografía antes de la cirugía, pero que estaba presente cuando fueron a hacer la cirugía. Entonces es interesante que estos pacientes, conjuntamente con los que tuvieron estrechamiento, tuvieron la menor probabilidad de mejorar. Hay bastantes estudios que o series de casos más que estudios, ¿no?, acerca de la compresión del canal óptico. Entonces, hay 2 metaanálisis que se han realizado recientemente evaluando estos estudios en revisión sistemática, tratando de ver cuál sería la mejor opción. Este metaanálisis tomó a todas las series de casos que enrolaron pacientes con neuropatía óptica traumática y de compresión del canal óptico en 2 semanas del trauma. Totalizaron 74 estudios que pensaron eran apropiados después de haber comenzado con 634, eliminando una serie de estudios por duplicación y una serie de cosas. Y lo que encontraron, ¿cuál fue lo principal que hallaron y que tiene cierta validez? Es que el momento de la cirugía parece ser importante si usted va a hacer el procedimiento. En otras palabras, si usted hace cirugía con 3 días o menos desde el traumatismo y usted compara a los pacientes que han ido a cirugía contra los que van a cirugía más tardíamente, más de 7 días post-trauma, entonces hubo una tendencia significativa hacia peores resultados. Entonces, si va a obtenerse beneficio, hacer la cirugía más temprano. Y esto se demostró aquí en un subgrupo de estudios que tuvieron información más contundente con respecto a la capacidad de juzgar cirugía temprana contra tardía. Entonces, en general, ellos encontraron que la razón de riesgos para la cirugía fue mejor. Punto 63. Si van a cirugía más tempranamente. Un segundo metaanálisis que fue más riguroso, publicado este año también, incluyó solamente estudios con 2 grupos, cirugía y observación. Debían tener un grupo de observación también en la investigación, y lo que encontraron solamente 9 estudios que cumplían con estos estándares. Pacientes enrolados, algunos van a observación, otros a cirugía, y se comparan los resultados entre los 2 grupos. Entonces, son 767 pacientes, de todos modos, un número decente. Y lo que encontraron fue que hubo una pequeña tendencia. Si ustedes miran este rombo aquí, está a muy poca distancia de la línea de cero, lo cual muestra que no hay diferencia entre la descompresión quirúrgica y el manejo conservador, pero encontró un beneficio sutil para la cirugía en comparación con el manejo conservador. Pero encontraron, esta es una gráfica en embudo, y aquí se evalúa el sesgo en la información de sustento, y lo que se debe encontrar es que aquellos con números más pequeños deberían estar mejor distribuidos. Y esto sugiere entonces que hay sesgo en términos de estos pequeños estudios que solamente reportan buenos resultados, y este puede haber generado sesgo para el análisis y llevarlos a concluir que la cirugía es mejor que el manejo conservador, cuando, por cierto, el manejo conservador ha demostrado ser igual de bueno. Se hizo un análisis similar para cirugía temprana contra tardía y encontraron aquí una pequeña diferencia hacia mejores resultados con la cirugía temprana. Aquí en esta gráfica embudo muestra una mejor distribución a lo largo de la gráfica, lo cual implica que hay menos sesgo de publicación y que es información más limpia, que la información tiene mayor probabilidad de reflejar la realidad o de ser buena. Entonces, la conclusión que quiero que ustedes tomen de lo que les he mostrado acerca de la compresión del canal óptico es: en las manos de un cirujano hábil, puede ser un procedimiento muy seguro, puede hacerse rápidamente, y la decompresión temprana del canal óptico, si usted va a hacerla, es mejor que la decompresión tardía, pero aún así no sabemos qué población de pacientes
es la más apropiada para hacer la cirugía descompresiva. Las últimas dos cosas que quiero tocar son la injuria repetida, la neuropatía óptica traumática repetida. En los pacientes que tienen este tipo de neuropatía traumática, tienden a ser varones jóvenes, y los jóvenes hacen cosas estúpidas. Y los jóvenes que hacen cosas estúpidas, desafortunadamente, tienden a hacerlas una y otra vez. Entonces, si ha tenido una neuropatía óptica traumática una vez, desafortunadamente, tiene riesgo de tener un evento repetido. Y en esta investigación publicada en 2014, hubo 12 pacientes que tuvieron una segunda injuria traumática del nervio óptico en el mismo ojo, y que tuvieron seguimiento más o menos a un año después de la segunda injuria. La mayor parte de estos pacientes, cuando tuvieron su primera injuria, recibieron corticosteroides. Y todos ellos mejoraron después de la primera injuria y llegaron a visión cercana a la basal. Tuvieron un segundo traumatismo, segunda neuropatía óptica traumática, y la totalidad de ellos, la visión cayó a lo mal que estaba en la primera injuria, y ninguno de ellos mejoró, sin importar lo que se haya hecho. Todos fueron tratados con algo, esteroides, cirugía, pero ninguno mejoró. Entonces, cuando vemos estos pacientes que tienen neuropatía óptica traumática, es nuestro trabajo como médicos decir, tenga cuidado, use casco, use protección, use cinturón, haga algo para protegerse de que ocurra esta cosa de nuevo. Y si sucede nuevamente, ciertamente no van a ir mejor. No hemos hablado acerca del mecanismo, ya que desde el punto de vista clínico, el mecanismo realmente no tiene mucho que ver. Cuando tenemos un paciente con traumatismo y pierde la visión, presumimos que es una neuropatía óptica traumática, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Los estudios acerca de la neuropatía óptica traumática han variado de modelos animales hasta aplastar el nervio óptico, o sea, con una sutura, con una pinza para dañar los axones y dañar la vasculatura. Y si bien esto es un método bastante limpio en el laboratorio, no refleja lo que sucede en la vida real, ya que lo que sucede en la vida real, usted tiene una especie de golpe en la cara, ¿no? Entonces, es una injuria compleja. Axones, vasculatura y diversas estructuras son afectadas. Entonces, hay modelos animales de neuropatía óptica traumática que se han desarrollado. Y estos modelos animales han sido desarrollados en dos maneras. En el A, que involucra el uso de ultrasonido al borde supraorbitario del cráneo del ratón, mostrando aquí en el animal vivo. Y se utiliza estas ondas de sonido para crear energía sónica y hacer disrupción del canal óptico, centrando la energía en el canal óptico y luego afectando la salud de los axones. Y puede verse acá que en comparación con el ojo no tratado, el ojo sin tratamiento, el ojo con injuria, tiene una pérdida axonal casi completa, pero desafortunadamente la técnica funciona tan bien que el ojo control también tiene la injuria, y el ojo control claramente es significativamente diferente en términos de la población de fibras nerviosas. Entonces, este quizás no es el mejor modelo. Otro modelo que he desarrollado y he estado trabajando con algunos colaboradores para tratar de hacer algo similar en un modelo de cerdos, ya que la estructura facial del cerdo es similar a los humanos. Aquí se sostiene al animal con un aparato y luego se le aplica un martillo hacia el ojo. Entonces el martillo va hacia el ojo con este grado de fuerza. Aquí tenemos el borde supraorbitario, se aplica la fuerza allí y esta energía es transmitida al canal óptico. Entonces el martillo golpea la frente y esa fuerza es transmitida al canal óptico. Entonces es una estrategia similar a la del ultrasonido, excepto que ustedes pueden ver acá que el grupo control, el ojo control, el contralateral, no tiene ninguna injuria en comparación con el ojo que recibe una velocidad de 2 o 3 metros por segundo. Entonces aquí preferentemente solamente es un ojo tratado y esto se comporta mucho mejor que el otro modelo animal, ya que usted causa injuria en un ojo, trata al animal y usted ve si hay recuperación cuando usted tiene el ojo control, de manera tal que pueda hacerse la comparación. Y la utilidad o la aplicabilidad de este tipo de modelo para los humanos
Se han formulado modelos en simulaciones de computadora. Esta es una simulación por computadora, un estudio que ha sido publicado este año, en donde se mira cómo los nervios ópticos, estos son modelos del nervio óptico que van desde los ojos hacia el quiasma óptico, tienen acá la curvatura, y esto hace las veces de un martillo que hace un golpe focal. Estos son modelos, no se trabajó con personas y se mira qué sucede cuando usted golpea con tales ángulos y parámetros. Y se encuentra que cuando el golpe es en la parte posterior de la cabeza hay una injuria contralateral que afecta a los nervios ópticos hacia el quiasma. No es la injuria típica que nosotros vemos en la neuropatía óptica traumática. Vemos a pacientes que se golpean la frente en un ángulo de 45 grados como acá. Y estos modelos demuestran entonces que este tipo de injuria se puede ver, la parte roja es la fuerza que se está aplicando al canal óptico intracanalicular en 0,45 grados de golpe. Tenemos daño de los dos nervios ópticos justo aquí el centro, o se tiene un lado que es más afectado cuando la injuria, el impacto es a 45 grados. En impacto a 180 grados en azul se muestra que el movimiento hacia la parte de atrás de los nervios ópticos, hacia la parte posterior del cerebro y afectando aquí estas estructuras. Entonces, es una audiencia sudamericana y ustedes estarán interesados que el uso de una simulación de 30 metros por segundo de una pelota de fútbol golpeando. Entonces, la pregunta es cuál es el efecto en cuanto a la neuropatía óptica traumática. Y en este modelo ustedes pueden ver la diseminación de la energía a lo largo del cráneo en diferentes niveles de impacto o en diferentes momentos después del golpe, de 0,1 a 0,9 milisegundos después que la bola golpea la cabeza. Y este es el efecto entonces en el nervio óptico, en diversos puntos en el tiempo, después que la bola ha golpeado la cabeza. Entonces, en 8 a 10 milisegundos podemos ver una cantidad significativa de injuria que llega aquí hacia los nervios ópticos en el canal óptico, muy similar a un golpe con un cilindro, con un martillo, pero que toma un poco más de tiempo. Entonces, mencionaremos aquí esto brevemente. Este es una línea de investigación, injuria cerebral traumática causando otros disturbios visuales. Y quiero que recuerden que la neuropatía óptica traumática no es lo único que ocurre con traumatismo. Los pacientes que no tienen neuropatía traumática tienen una serie de molestias visuales, sensibilidad a la luz, diplopia, grandes problemas visuales, déficit en la lectura y anormalidades oculomotoras. Una de las áreas que aparece acá, problemas con convergencias, acá fijación, acomodación, desarrollo de estrabismo. Entonces es importante reconocer que estos problemas pueden ocurrir en estos pacientes aún cuando no haya neuropatía óptica traumática, y estos pacientes a veces son catalogados como problemas psiquiátricos, pero la mayor parte no los tienen realmente disfunción visual y desean que sus médicos les ayuden. ¿Cuál es el futuro para estos pacientes con neuropatía óptica traumática? Inhibidores de la apoptosis, tales como agentes que bloquean la caspasa 2, podrían usarse en esta neuropatía óptica traumática antes que por compromiso isquémico, como se usó en el pasado y se falló. Regeneración del nervio óptico todavía es un tema de laboratorio. Implantes corticales con múltiples disposiciones. Esto puede ser de ayuda para los pacientes en el futuro. Ponerles miles de puntos de estimulación en la corteza. Esto es un paciente de la década de los 80 que recibió un implante de un sistema en la corteza visual, y este paciente que estaba ciego ya pudo cuadrar su auto en la playa de estacionamiento. Entonces aquí la neuropatía óptica traumática está relacionada con la transmisión de la fuerza. Esto como punto básico es una injuria compleja. La injuria traumática cerebral y la neuropatía óptica traumática pueden ocurrir conjuntamente aun cuando no se entienden del todo los mecanismos. Entonces hemos dicho que todos los tratamientos para la neuropatía óptica no ha sido demostrada. Me gustaría decirle cosas diferentes y quizás en algunos años pueda decirles una respuesta definitiva señalando que un tratamiento es mejor. La prevención es clave, los cascos son clave, los cinturones de seguridad son clave, y hay que usar los métodos de protección. Y muchas gracias por su atención. Excellent lecture, Professor.
Si hay preguntas, hay comentarios. Doctor, yo tengo una pregunta. There's a question from Dr. Patricia. Habló que se You pueden mentioned that usar los inhibidores de la caspasa para prevenir caspase el daño. inhibitors may be used for preventing the damage. ¿Nos puede ampliar algo sobre eso? Can you elaborate on that, please? Of which to prevent injury? Caspase inhibitors, El please. daño provocado por la To prevent the damage caused by injury. The use of any kind of protective equipment. De equipo protector, más bien, para protegerse de la injuria, eso es lo básico. Si nosotros miramos los cascos de los motociclistas, los pacientes que tienen injurias en la cabeza y que usan casco, la incidencia de neuropatía del nervio óptico cae 10 veces. Entonces, esto es muy efectivo. Y, por cierto, se evita la injuria de la cabeza también. Entonces, entonces es increíblemente útil que estos pacientes utilicen estas formas de protección que no son costosas para evitar las injurias. Entonces hay otra pregunta, casi recomiendan solo observación. Entonces, por lo general lo hago. Los momentos que no recomiendo observación serían cuando usted tiene un paciente que llega, que tiene una reducción en la visión quizás es 6/18, tiene una IEPD, tiene pérdida en el campo visual y luego a lo largo de las siguientes 24 horas empeora. Entonces ahora solamente pueden contar dedos o ver el movimiento de las manos. En estos casos yo creo que tiene mucho más sentido proponer una cirugía para la descompresión del canal. Realmente evito los esteroides ya que me preocupan la información que muestra que los esteroides pueden dañar el nervio óptico. Entonces, la mayor parte de los pacientes les recomiendo la observación. Pero si tienen una pérdida visual documentada, estos son aquellos en los cuales considero hacer la cirugía. And who performs surgery? The specialist in orbit or together with the ENT specialist? Usualmente es el otorrino. Realmente no voy al lado orbitario, debido a que pueden tener una exposición tan buena como les he mostrado del canal óptico dentro del seno esfenoidal y el seno etmoidal. Entonces, realmente es el espacio donde necesitamos descomprimir. Yo no creo que necesitemos descomprimir la órbita. Esto no es particularmente efectivo. Here's a question which says, so if visual acuity does not get worse, then the main therapy is observation. Sí, estoy de acuerdo con eso. Si la visión no empeora, entonces recomiendo básicamente la observación. Puede ser muy difícil para nosotros como médicos agarrar y decir, yo no creo que debemos hacer nada, ningún tratamiento. Pero ojo que con el tratamiento pudiéramos causar más daño y eso es más importante. Professor, and when you use steroids, you use methylprednisolone for 3 days and then go to the oral route until completing 11 days. Yo no creo que sea necesario. Si usted va a utilizar esteroides, yo creo que basta simplemente el intravenoso 3 a 5 días y luego pararlos. Hasta donde yo sé no hay mayor beneficio con prolongar el tratamiento por la vía oral. What happens here in Peru, Professor, at least what I've seen in my practice is normally we get the interconsultation 3 weeks after the injury. Because they just notice that there's some eye problems. So at this moment in time, it's too late for steroids, isn't it? Es demasiado tarde para cualquier tratamiento. Los estudios que les he mostrado, ellos tratan de excluir a los pacientes, estudios de cirugía excluyen a los pacientes que tienen más de 2 semanas de evolución y el metaanálisis que les mostré, la cirugía a 3 días fue mejor que a 7 días, después de 7 días no tuvo mayor efecto. Pero yo creo que lo mismo es cierto para los esteroides. A 3 semanas no tiene ningún sentido dar esteroides. Usted está tratándose a usted como médico y no está tratando al paciente. And for fractures, orbit fractures, it depends whether there's displacement. What I've seen most frequently is fractures in the orbit.
Las fracturas de la órbita es interesante señalar, les he mostrado el estudio donde se ve el traumatismo facial. Muchos de estos pacientes tienen fracturas orbitarias y la incidencia de neuropatía óptica traumática con fracturas puramente de la órbita y sin fracturas de la base del cráneo es muy baja. No sabemos exactamente por qué es esto, pero pudiera ser, y si tuviéramos que adivinar, esto sería porque la fuerza del traumatismo va hacia el piso o hacia la pared medial antes que el canal óptico. Y es aquí donde va toda la energía y muy poca energía va de vuelta al nervio óptico y causa la neuropatía óptica traumática. There's plenty of congratulations on your presentation, Professor. Excellent presentation, Professor. Any other questions from the audience? Maybe people from the National Eye Institute who see frequently. Bueno, nosotros no vemos esto con frecuencia debido a que afortunadamente las personas aquí en nuestro país, Estados Unidos, es obligatorio usar casco, cinturón de seguridad. En algunos otros lugares no es así y tenemos mucha suerte que no vemos muchos pacientes de neuropatía óptica traumática. I think that possibly we have more than we think of, but we examine the patients so late and there's time when nothing can be done. One additional question, Professor, please. As you mentioned the use of apoptosis inhibitors, amongst them caspase inhibitors, as a possible therapy in order to prevent more damage to the optic nerve. Can you elaborate on that, please? Sí. Todavía es teórico, no hay ningún estudio que yo conozca ahora que haya utilizado estos inhibidores de la apoptosis en estos pacientes para tratar estos pacientes con neuropatía óptica traumática. Entonces, yo espero utilizarlo en modelos animales para ver si es que realmente pudiera evitar mayor daño y mejorar la evolución. Entonces, tendremos que demostrar la eficacia en modelos animales primero, antes de probarlo en humanos, pero existe la posibilidad, como ya se ha demostrado que son seguros en humanos, y que se vaya directamente a estudios en humanos. Tengo colaboraciones de investigación con personas en Vietnam, donde hay un gran número de estos pacientes, en la India también, al igual que en China, para ver si es que podemos desarrollar un estudio para determinar la eficacia. Y lo primero que necesitamos hallar es qué tan rápidamente se daña el nervio óptico, ¿no? Antes de COVID estaba tratando de enrolar pacientes prácticamente todos los días en el hospital y que se haga OCT de la mácula y ver esas las fibras para ver qué tan rápido estas estructuras tienen daño, qué tan rápido se establece la apoptosis, porque ni siquiera esto sabemos con certeza. Questions or comments? Any additional question or comment? Any difference with respect to children? Yo no creo que el tratamiento sea diferente. Hay muy pocos estudios que han enrolado a niños, aparte del que les mostré en Irán, que tuvo niños. Yo creo que el abordaje para el tratamiento es el mismo. Es más probable que los pongamos en esteroides porque tenemos la idea que hay que hacer algo por ellos, pero yo no recomendaría una estrategia diferente en esta población. The use of steroids in this dosage, is it so context? 500 a 1000 miligramos por día de metilprednisolona probablemente va bien. Es la megadosis la que causa problemas, 30 miligramos por kilo. Definitivamente esa sí haría daño. Pero 1000 miligramos probablemente es seguro y se ha mostrado que es seguro y yo creo que funciona. Well, many thanks.
Thanks a lot. Thanks to the audience. See you next Tuesday when there's a new lecture on optic neuritis in children. Bye-bye.